Buenos días, queridos hermanos. Un placer para mí estar con ustedes una vez más para hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema importante para nosotros los creyentes, un tema que nos acerca a Jesucristo y que nos ayuda a hacer un pacto con Él como nuestro Salvador, a despojarnos del mundo y a consagrar nuestra vida al Señor. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Delante de ti estoy, Padre, para que usted me uses, santifique mi vida, a pesar de las dificultades y de los pecados que muchas veces cometemos, día a día, Padre, van con nosotros. Venimos a ti, Padre, para que nos purifique, arrepentido, Padre, de toda aquella cosa que no está de acuerdo a tu palabra, Padre Celestial, para que en este momento usted nos use para predicar tu palabra. Guarda a nuestros hermanos que escuchan y permite que este mensaje pueda llegar a muchos corazones y pueda hacer el cambio, Padre, que cada uno necesita, Padre. Esté con nosotros, esté con nuestros hermanos que escuchan y permite, Padre, que se pueda abrir estos canales, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, hoy vamos a hablar acerca de el bautismo cristiano. Recientemente en nuestra iglesia vamos a estar bautizando a algunos de los hermanos, la mayoría de ellos jóvenes, muy jóvenes, que han decidido abrir su corazón a Cristo y testificar por medio del bautismo que aman al Señor. Quiero leer el pasaje de San Juan capítulo 13 y nuestro texto va a estar ubicado en los versículos 13 al 17 de San Juan 3. Pero quiero leerlo desde el versículo 1, aunque solamente vamos a usar para este mensaje los versículos del 13 al 17. Y San Juan 3, empezando del versículo 1, nos dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Versículo del 13 al 17 nos dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios bendiga su palabra. Y quise
leer estos pasajes del versículo 1 del capítulo 3 para que nos pongamos en contexto y podamos observar de qué trata eh, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y cómo se dio estando Juan bautizando en el desierto. Podemos decir que el bautismo cristiano fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos allá en San Mateo capítulo 28, el versículo 19, Dios, Jesucristo nos da allí el mandato de la gran comisión para cada uno de nosotros los creyentes y nos envía a predicar a toda criatura. Y entre las cosas que dice este versículo nos dice que debemos enseñar y bautizar, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y nos enseña a que nosotros también debemos instar a la gente que conoce a Jesús a bautizarse, porque es un pacto. El bautismo significa un pacto que nosotros hacemos desligándonos del mundo, muriendo a la vida vieja cuando nosotros venimos a Jesús como Salvador. No quiere decir que cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo, allí estamos muriendo, no, al pecado. No, nosotros morimos al pecado desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Pero en el bautismo, cuando nosotros nos vamos a bautizar, testificamos o damos a conocer al mundo lo que ha sido la decisión que nosotros hemos tomado. Hemos abandonado nuestra vida vieja y ahora nosotros nos integramos a la familia de Dios para vivir una vida distinta como creyentes, una vida que honra y agrada al Señor. El bautismo cristiano fue establecido por nuestro propio Señor Jesucristo para reafirmar el pacto de nosotros los creyentes con Él. Un cristiano dedicado al servicio del Señor añorará identificarse con Jesús por medio del bautismo. Al conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, hemos de comprometernos a servirle en nuestra iglesia local. Como nuevas criaturas, debemos identificarnos con otros cristianos por medio del bautismo. ¿Sabe? La iglesia local, la iglesia a la cual usted y yo asistimos, es ese vínculo de personas, podríamos decir que es el grupo de personas que ha pactado con Jesucristo para cumplir la labor de la gran comisión aquí en la tierra, para ir y hacer discípulos, para predicar la palabra del Señor. Y sabe, esto no se puede hacer si nosotros no nos integramos totalmente a la fe cristiana. Y el bautismo nos integra a la fe cristiana. Hay mucha gente que pasa mucho tiempo en una iglesia y nunca toman la decisión de ser bautizados. Son simpatizantes, no se comprometen, no están dispuestos a tener una relación directa con Jesucristo y su iglesia, y pasan mucho tiempo y no toman la decisión de bautizarse. ¿Sabe? Aunque usted crea que es salvo, estando mucho tiempo en la iglesia pero sin ser bautizado, sabe que usted debe pensar más detenidamente la decisión que debe tomar, porque si no nos integramos totalmente por medio del bautismo a la iglesia local para trabajar, no estamos dentro del cuerpo de Cristo, no estamos dentro de la coinonía de los hermanos, estamos fuera, somos simpatizantes. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel venía a conquistar la tierra prometida, en una ocasión Moisés envió no fue Moisés, fue Josué en esta ocasión, porque ya Moisés había muerto cuando iban a tomar a Jericó. Pero Josué envió a 2 espías, y ellos, luego de estar espiando la ciudad de Jericó, se encontraron con cierta dificultad y acudieron
a la casa de una ramera llamada Rahab. Ella los escondió. Y sabe, ellos le hicieron una promesa. Le dijeron, cuando esta tierra sea tomada, vamos a salvar tu casa. Y le dieron una señal. ¿Sabe? Quizás mientras Rahab esperaba que sucediera este evento, sus vecinos tal vez observaban de lejos, llegaban como amigos a la casa de Rahab y tal vez acá no lo dice la Biblia, pero pensándolo de una manera humana, tal vez Rahab le dijo a algunos de sus vecinos más confiables lo que iba a suceder con Jericó y la promesa que le habían hecho estos dos espías de estar dentro de la casa que tenía una señal para ser salvo. Y quizás estos vecinos, amigos de Rahab, visitaban a Rahab, se reían con Rahab, estaban allí con Rahab, pero no estaban dispuestos a creer lo que Rahab les hablaba y no estuvieron en la casa de Rahab el día en que Dios entregó esa ciudad, la ciudad de Jericó, al pueblo de Israel y no fueron salvados. Lo mismo sucede con muchos de nuestros hermanos que están en las iglesias pero que no se bautizan, no toman una decisión, están allí, simpatizan pero no tienen una fe firme y cuando Jesucristo venga, al igual que sucedió en Jericó, los que no estaban dentro de la casa de Rahab no fueron salvos. Asimismo, los que no han hecho una decisión firme, no han entregado su vida a Jesús, no han cumplido el mandato mientras han tenido oportunidad de ser bautizados, van a quedarse por fuera. No le estoy diciendo, no quiere decir o no le estoy predicando que el bautismo es para salvación, porque la Biblia no lo dice ni lo enseña de esa manera, sino que es un pacto, una ordenanza que como creyentes nosotros debemos cumplir. Hay dos ordenanzas importantes que Jesucristo nos dejó. La primera ordenanza es la del bautismo y la segunda, la cena del Señor. La segunda depende de la primera y hay mucha gente dentro de nuestras iglesias que está en nuestras iglesias pero que no participa en la cena del Señor porque no se han bautizado. ¿Y por qué no se han bautizado? Porque no han tomado la decisión firme de entregar su vida a Jesús de todo corazón y de comprometerse con la iglesia local. Nosotros no podemos andar por allí de iglesia en iglesia, de bando en bando. No, tenemos que tomar decisiones. Y si usted se siente bien en una iglesia, esa iglesia le ha alimentado espiritualmente, le ha ayudado a conocer a Jesús como Salvador, ha restaurado su familia, entonces es tiempo de que usted tome una decisión, la decisión de bautizarse y ser parte, ser miembro de esa iglesia local, ser miembro de ese grupo de personas que le ayudaron a usted para que de igual manera usted pueda ayudar a otras personas que no conocen a Jesús. Al conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, debemos comprometernos o debemos hacer pacto con Él por medio del bautismo. Vamos a analizar esa gran ordenanza y cómo el bautismo de nuestro Señor Jesucristo nos puede servir de ejemplo para añorar, querer bautizarnos. Y por eso hoy le traemos acá la experiencia que cuenta la Biblia que vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo necesitaba bautizarse? No. No, siendo Él Dios. Él podía pasar por alto esta ordenanza, pero lo hizo para que usted y yo, que conocemos a Jesús, que le hemos conocido, tomemos esa decisión de bautizarnos. En días recientes, en estos días, vamos a estar bautizando a un grupo de hermanos que han tomado esa decisión de formar parte de la iglesia local, de comprometerse con Jesús y de testificar ante el mundo que son hijos de Dios.
tenemos que decir que Jesús buscó, en primer lugar, Jesús buscó ser bautizado antes de iniciar su ministerio. En el versículo 13 de San Mateo capítulo 3 nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Sabe? Jesús había recorrido cierta distancia para poder llegar hasta el río Jordán, donde él sabía que Juan estaba bautizando. El ministerio de Juan era el de predicar la palabra, predicar el arrepentimiento de pecados, llamar al pueblo para que se arrepintiera de sus pecados y fueran bautizados. Jesús vino para cumplir esa ordenanza. Jesús vino para cumplir ese mandato. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo para que nosotros pudiéramos, o para ser ejemplo para nosotros. Vino de Galilea y buscó ser bautizado. Yo me alegro mucho cuando la gente conoce a Jesús como Salvador y anhela bautizarse lo más pronto posible. Nosotros acá, en nuestra iglesia, tenemos, podríamos decir, dentro de los programas que la iglesia tiene, un tiempo para poder dar estudio a nuestros hermanos, para que ellos entiendan lo importante o la importancia del bautismo. Y algunos hermanos dicen, hermano, voy a tomar tantas clases, ¿por qué no me bautizo ya? Y sabe, es importante y sabe, nos llena de mucho gozo cuando un hermano quiere rápidamente, después de conocer a Jesús como Salvador, ser bautizado para formar parte del cuerpo de Cristo, para pertenecer a la iglesia. Hay muchos hermanos que cuando vamos a la cena del Señor, porque no están bautizados, no pueden participar en la cena del Señor, y algunos se sienten porque ellos quieren ya ser bautizados, ¿sabe? Y eso nos llena de gozo, porque es lo que cada persona, después de haber conocido a Jesús como su Salvador, debe anhelar. El hecho de querer pertenecer al pueblo de Dios, a una iglesia local, por medio del bautismo. Y algunos de ustedes dirán, pero ¿qué importancia tiene eso de bautizarse? Yo no puedo ir a una iglesia a participar en la cena del Señor, congregarme con ellos. ¿Qué tan importante es ser bautizado? ¿Sabe? La Biblia lo dice. Es importante porque Jesús lo hizo, como lo estamos analizando en esta hora. Es importante porque Jesucristo se bautizó. Él nos dio el ejemplo. ¿Y por qué es importante? Porque cuando usted se bautiza, forma parte o se integra a una iglesia local, una iglesia. Usted no anda de iglesia en iglesia, saltando de lugar en lugar. No, usted se integra en una iglesia donde usted va a crecer. Va a crecer porque va a ser instruido en la palabra de Dios. Y al igual, luego usted va a ayudar a otros que crezcan en esa iglesia. Hay muchos hermanos que empiezan en una iglesia y terminan en otra. Pero han cumplido su ministerio en la iglesia local desde que han conocido a Jesús como Salvador. Hoy día nosotros acostumbramos a dar cartas de recomendación a nuestros hermanos cuando van de una iglesia a otra, porque es bíblico. Si usted lee las cartas paulinas, cuando Pablo enviaba a un hermano, lo enviaba con una recomendación personal de él. Hoy día se dan muchas situaciones difíciles en la iglesia porque los hermanos llegan anunciando que vienen de otra iglesia, que han hecho tal y cual cosa en la otra iglesia, y en algunos lugares son aceptados, pero traen a veces dificultades a la iglesia porque no han sido recomendados por nadie, y a la postre algunos traen división dentro de la iglesia.
No, la iglesia, cuando nosotros nos comprometemos por medio del bautismo, somos parte de una iglesia local, pertenecemos a una iglesia local. Y esa iglesia local nos fortalece, nos enseña, nos recomienda y nos lleva por el camino el cual nosotros debemos cumplir, ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Ese plan que integra la gran comisión. Jesús buscó ser bautizado. Estuvo dispuesto a comprometerse con la empresa divina. Él cumplió uno a uno los pasos para llegar a formar parte de el ministerio que Dios había preparado aquí en la tierra. Él no anduvo por allí, podríamos decir, quizás improvisando lo que tenía que hacer. No, Jesucristo estaba cumpliendo el plan de Dios. Mire lo que dice el versículo 15 de San Mateo 3. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Había un plan y Jesús lo estaba cumpliendo. La iglesia tiene que ser ordenada. Y nosotros no podemos tener una iglesia ordenada si dentro de nuestras iglesias hay gente que dirige los signos, recoge la ofrenda, quizás predica o enseña y no están bautizados, no son bautizados. No, la iglesia tiene que tener orden. Y dentro de ese orden está el hecho de que sus miembros hayan sido bautizados. En segundo lugar, Jesús se bautizó para cumplir una misión específica que exigía el bautismo de la persona que estaba dispuesta a cumplir ese ministerio. Jesús cumplió todos los parámetros antes de predicar, antes de iniciar su plan de redención del pecador, antes de enseñar. Los versículos 14 y 15 nos dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Nosotros que anhelamos tener un ministerio, nosotros que queremos surgir en la obra del Señor, crecer en la obra del Señor, tenemos que dar cada paso que Dios establece por medio de su palabra para que nosotros podamos crecer. Hay mucha gente que viene a los pies de Cristo, acepta a Jesús como Salvador, están muy animados con el calor de haber aceptado a Jesús como Salvador y el cambio que su vida ha experimentado. Quieren mover las montañas, pero en ocasiones no están preparados. Y sabe, cuando nosotros no estamos preparados, nos llevamos muchas desilusiones en la vida. Quizás nos enfrentamos a alguien que por el hecho de que nosotros no conocemos totalmente la Biblia nos desarma. Por eso es importante que podamos prepararnos. Y uno de los primeros pasos que debemos dar es ser bautizados. ¿Sabe? Jesús fue preparando a sus discípulos. ¿Para qué? Para una gran misión. Preparó al apóstol Pedro para una gran misión. A todos los discípulos lo fue preparando para una gran misión. No fue automático. De la misma manera, nosotros vamos a crecer en la iglesia local a la medida que nosotros nos sometamos a los parámetros que esa iglesia local tiene. Y uno de los primeros pasos, después de ser evangelizado, después de haber sido instruido con las primeras enseñanzas bíblicas, es el bautismo. Es el bautismo que nos integra a esa iglesia local, a ese cuerpo de Cristo. En tercer lugar, Jesús fue bautizado para reafirmar el pacto de salvación del hombre que él debía cumplir. Jesús vino a cumplir un plan. El plan de rescatar al hombre pecador. Y lo hizo paso a paso. En el versículo 16 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado,
Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Saben? Estos días estuve oyendo un estudio muy bonito a través de la Biblia. Me gusta mucho escuchar los estudios a través de la Biblia. El hermano hablaba acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y hacía énfasis en que Jesús fue muy obediente. Antes, los primeros 30 años estuvo sometido a sus padres terrenales, a María y a José. Trabajó como carpintero, ayudando a su padre que tenía ese oficio. Pero a los 30 años, él inició un gran ministerio, el ministerio de rescatar al hombre. Y cumplió cada uno de los parámetros que requerían cumplir ese gran ministerio. Aquí lo vemos en este pasaje que estamos analizando, pasando a las aguas del bautismo. Y dice la Biblia que después de haber dado este paso, comenzó los siguientes pasos en su vida. Dice la Biblia, vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Su ministerio estaba empezando. Muchos de nosotros queremos tener un gran ministerio aquí en la tierra, pero sin cumplir lo que dice la palabra de Dios, sin prepararnos, sin integrarnos dentro de una iglesia. Hay mucha gente por allí que andan predicando solos. Algunos no forman nunca una iglesia, no tienen fundamento. Su predicación en ocasiones, o las palabras que dicen, se las lleva el viento. Están sembrando, la semilla no está cayendo en buena tierra. ¿Por qué? Porque algunas veces su orgullo o el creer que no necesitan de nadie los hace actuar de esa manera, sin integrarse a una iglesia local. No importa si usted es cuadrangular o pertenece a la iglesia de las Asambleas de Dios o al movimiento misionero mundial o es bautista, pero usted debe tener o debe congregarse en una iglesia ordenada, una iglesia que tiene un plan que lo incluya a usted para ganar las almas para Cristo. Y esto lo hace usted en esa iglesia cuando usted ha sido bautizado, ha sido ganado y ha dado el paso para ser bautizado. Hay mucha gente que se va de nuestras iglesias, piden transferencia para otra iglesia, quizás porque desean extender el evangelio o desean extender su ministerio a otros lugares. Pero lo importante es que ellos han pasado por una iglesia local. Ellos han pasado por las enseñanzas que les han dado la herramienta para continuar otro ministerio. Pero al contrario, hay mucha gente que nunca se deja instruir. Ni siquiera han sido bautizados. Han leído la Biblia, han salido a caminar hablándoles a otros de Jesús, pero nunca dejándose ser instruidos. La Biblia dice que aún nuestro Señor Jesucristo se dejó bautizar, no porque necesitaba ser bautizado, sino porque para darnos ejemplo a nosotros y que nosotros podamos reconocer que hay un orden el cual nosotros debemos seguir, un orden que el Señor Jesucristo quiere que nosotros sigamos. En cuarto lugar, debemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué no bautizamos los cristianos? Jesús se bautizó y hemos analizado las razones por las cuales Jesús se bautizó. Él buscó ser bautizado. Estuvo dispuesto a comprometerse con la iglesia, con la empresa divina. Se bautizó para cumplir una misión específica. Fue bautizado para reafirmar el pacto de salvación del hombre que él debía cumplir. Pero nos preguntamos, ¿por qué nosotros, los creyentes, debemos
bautizarnos. En primer lugar, podemos decir que nosotros nos bautizamos para cumplir esa ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en San Mateo capítulo 28, y vamos a leerlo, versículo 19. San Mateo capítulo 28, 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es una ordenanza de parte de Jesús. Por eso nosotros nos bautizamos. En primer lugar, nos bautizamos porque estamos cumpliendo la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, nos bautizamos para reafirmar nuestro pacto con nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor: y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, refiriéndose a Juan el Bautista, para ser bautizados. ¿Qué era lo que estaba predicando Juan? El bautismo, el arrepentimiento por medio del bautismo. La gente se arrepentía y era bautizada. Jesús nos llama a nosotros a que nosotros, o nos ha dado una ordenanza, podríamos decir, diferente a la de Juan el Bautista, porque él mismo ha dado su vida para salvarnos. Hemos sido salvos al arrepentirnos de nuestro pecado, aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo segundo que hacemos? Reafirmamos nuestro pacto con Él al ser bautizados. Somos bautizados para reafirmar nuestro pacto con nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, el versículo 27. Gálatas capítulo 3, el versículo 27, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 3, 27. Nos dice la palabra del Señor: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué tremendo versículo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sabe qué hacemos nosotros cuando nos bautizamos? Simbólicamente estamos diciéndole al mundo que hemos muerto al pecado. No quiere decir que para morir al pecado usted tiene que pasar por las aguas del bautismo, si no, no muere al pecado. No. Usted puede estar en una cama de enfermo, listo para pasar de esta vida a la otra. Usted abre su corazón a Cristo, le entrega su corazón al Señor, se arrepiente de todos sus pecados, y usted ha pasado en ese momento de muerte a vida. Ha muerto al pecado y ha resucitado para vida eterna. Ese simbolismo lo llevamos nosotros, o esa decisión lo llevamos nosotros simbólicamente al bautismo. Cuando nos bautizamos, al entrar a las aguas del bautismo, morimos a la vida vieja, y cuando salimos de las aguas, estamos resucitando para una vida nueva, diferente, una vida que honra o debe honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos bautizamos los cristianos? Primero, para cumplir esa gran ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Segundo, para reafirmar nuestro pacto con nuestro Señor Jesucristo. Tercero, para testimonio al mundo de que aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y esto es importantísimo y muy lindo dentro del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo quiere hacer. No quiere testificar al mundo que ya no son mundanos.
Siempre que uso esta palabra, me acuerdo de un amigo que no le gustaba que le dijera esa palabra, mundanos. Se ofendía cuando hacíamos esta distinción entre cristianos y los no cristianos. Y decíamos que los no cristianos son mundanos. Y de hecho, la Biblia dice que cuando nosotros nos venimos a Jesús como Salvador de todo corazón, nos desligamos del mundo y comenzamos a formar parte del pueblo de Dios. Y sabe, nos bautizamos para testimonio al mundo de que aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. En Marcos capítulo 16, el versículo 16, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando comisionaba a sus discípulos dentro de la gran ordenanza de ir y hacer discípulos. El versículo 15 nos dice, y les dijo, San Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe lo que sigue después de creer? Es bautizarse, es venir a las aguas del bautismo para reafirmar mi fe en Jesús, para testificar. Nosotros vamos a tener un tiempo muy bonito en que los hermanos van a descender a las aguas del bautismo y su gente, su familia, sus amigos van a estar allí viéndolo. Ellos van a estar testificando que ahora no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora son creyentes. Ahora ellos han conocido a Jesús como Salvador y ahora forman parte de la familia de Dios. Qué lindo es formar parte de la familia de Dios. Dios quiere que tú y yo, de todo corazón, le entreguemos nuestra vida y de todo corazón reafirmemos nuestra fe por medio del bautismo. Para concluir, la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador es la decisión más importante que hemos tomado como creyentes. Usted que conoce a Jesús, esa ha sido la decisión más importante que ha tomado en su vida. Usted que no conoce a Cristo, todavía está a tiempo para tomar esa gran decisión. Yo le insto a que entregue su corazón a Cristo y que se integre a una iglesia local por medio del bautismo. Pídale a los hermanos líderes de la iglesia que lo instruyan. Hay mucha gente que va a las aguas del bautismo sin saber por qué se van a bautizar. No debe ser así. Deben ser instruidos. El Señor Jesucristo sabía lo que Juan estaba haciendo allá en el Jordán. Nosotros debemos instruir a nuestros hermanos para que con paso firme decidan ir a las aguas del bautismo e integrarse a la familia de Dios, e integrarse al cuerpo de Cristo. La decisión más grande que hemos tomado como creyente ha sido depositar nuestra confianza en Jesús, entregar nuestro corazón a Cristo, arrepentidos de nuestro pecado. Pero nuestra decisión no ha quedado allí, sino que hemos sido bautizados, reafirmando nuestro compromiso con nuestro Salvador de fidelidad y de trabajo en su obra. Yo me gozo mucho con mis hermanos que entregan todo su tiempo sin recibir nada para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Saben? Nosotros tenemos iglesias. Las iglesias no funcionarían si nosotros como hermanos, como un cuerpo de Cristo, no ponemos la mano en el arado para hacerla funcionar. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos alienta.
Pero es necesario que hayan personas que quieran hacer el trabajo. ¿Y sabe qué gozo es encontrar tanta gente en nuestra iglesia que quieren hacer el trabajo? Porque han depositado su vida a Cristo. Se han comprometido por medio del bautismo a formar parte de una iglesia local. Por eso nosotros en nuestra iglesia tenemos personas que enseñan a otros a conocer a Jesús. Dedican parte de su tiempo para prepararse sin recibir ninguna remuneración económica. Algunos tienen ministerios con familias necesitadas. Invierten tiempo, dinero, sus propias vidas para el bienestar del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque creen en Jesús. Porque creen en ese ministerio que están llevando. Porque creen en el trabajo que la iglesia local está haciendo. Si nosotros no tuviéramos cristianos comprometidos, la iglesia no pudiera marchar. Nosotros damos gracias porque Dios aquí en Panamá ha llenado nuestros barrios, nuestras provincias, nuestras ciudades con muchas iglesias. Yo me gozo cuando una iglesia que honra y predica la palabra de Dios abre un nuevo local, abre un nuevo templo, porque hay esperanza para ese pueblo. Hay esperanza. Hay muchos pueblos que necesitan, aquí en nuestro bello Panamá, iglesias que anuncien el evangelio, iglesias locales que guíen al pueblo a conocer a Cristo. ¿Sabe? Hay pueblos que en nuestros barrios que están dominados totalmente por Satanás. No hay iglesias allí. Y el pueblo sufre. Tenemos que esforzarnos para comprometernos con el Señor, para que otras iglesias por medio de nosotros puedan ser abiertas para honra y gloria de Cristo. Yo le animo. Si usted aún no se ha bautizado, forma parte de una iglesia, pero no ha tomado esa decisión de darle su vida total a Jesús por medio del bautismo, no dude, cumpla esta gran ordenanza e intégrese a esa iglesia local que espera de usted para poder seguir adelante. Dios le bendiga. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, por permitirnos predicar en esta hora este mensaje. Permite, Padre, que pueda llegar a cada corazón, que mucha gente pueda abrir este canal y pueda, Padre Celestial, ser instruido por tu palabra. Gracias porque está con nosotros. Bendice a nuestros hermanos que aún no se han bautizado para que ellos den ese paso y puedan ser bautizados. Gracias por el grupo de hermanos que usted nos va a permitir bautizar en estos días. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día. Esperamos verlos en nuestra iglesia. Como siempre, les repetimos nuestra dirección: Iglesia Bautista El Faro, en Tocumen, La Siesta. No es la Siesta nueva, no es la Siesta donde está la barriada, sino es la Siesta vieja, entrando la vía que conduce hacia la Escuela Emperatriz Taboada. Allí estamos nosotros, a orilla de calle, a orilla de la vía. Allí estamos nosotros esperándoles. Dios les bendiga. Saludos a todos.